No tiene ningún sentido que se enseñe a una persona dentro de la institución educativa que sea a emprender de manos de un funcionario que no ha emprendido nunca. Tiene que cambiar el sistema educativo. ¿La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Yo creo que la IA sí que nos va a quitar el trabajo, lo que pasa que depende del trabajo. Si ahora había 7 personas pasando papeles, necesitará mucha menos gente. ¿Cómo te incorporas en el mundo laboral? ¿Qué deberíamos estudiar o qué debería estudiar alguien que tiene 17, 18 años que no sabe qué hacer? Una de las habilidades que más me piden para estos perfiles son pensamiento crítico y creatividad. La tecnología tampoco es el futuro. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Va a haber que replantearse el sistema. A lo mejor es que nuestro trabajo no tenía sentido. Entonces, si tú tardas 4 años en hacer una carrera o un grado, lo que aprendes en 4 años está obsoleto. ¿Y en tu caso qué herramientas de inteligencia artificial utilizas? Ahora es importante la narrativa de tu currículum, no solo una palabra clave. Porque a nosotros, los recruiters, la IA analiza tu currículum y nos da unos bullet points y un resumen de tu perfil. El mejor currículum es el que ofrece la solución que está buscando a un problema en concreto en el mercado profesional esa empresa. ¿Qué errores ves que se repiten en casi todas las entrevistas de trabajo? El principal es que la gente no sabe comunicar su talento. Si tú dices que eres comunicativo, ¿eso qué significa? ¿Y qué cosas hacen bien los entrevistados? Que te contraten no depende de ti. Que una empresa tenga una oferta de empleo no depende de ti. Pero sí depende de ti que mejores tu perfil de LinkedIn. Bienvenidos un día más al podcast de Aelis. Hoy tenemos el placer de contar con Juanjo Marle, que viene desde Albacete, uno de los cazatalentos o headhunters más conocidos de España. Bueno, lo intentamos. Y de Albacete soy de allí, pero bueno, ahora ya sabes, como te decía, que soy nómada digital, así que bueno, algunos países hay por ahí en danza. Sí, me comentabas que te vas a Japón en un par de meses. Bueno, en Japón estuve viviendo, me voy enseguida a Corea. ¿En cuántos países has estado en estos últimos años? En los últimos 2 años que empecé a ser nómada digital he estado viviendo en 9 países diferentes. Está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Luego hablaremos de qué es eso de nómada digital, que yo creo que es un término que todavía mucha gente no ha escuchado. También vamos a hablar de entrevistas de trabajo, de dar consejos para los entrevistadores y para los entrevistados, pero antes quiero hablar de un tema que he visto que has comentado también en algún post y demás y que me parece interesante e incluso me preocupa en cierto sentido. ¿La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Pues mira, yo antes decía lo que una gran corriente dice de que no te va a quitar el trabajo la IA, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar la IA. Y lo que pasa es que ahora no lo tengo tan claro. Yo creo que la IA sí que nos va a quitar el trabajo, lo que pasa es que depende del trabajo. De hecho, es el manifiesto que tienen grandes empresas como OpenAI, por ejemplo, que lo que quieren es acabar con el trabajo. Y te hace plantearte, igual es que no teníamos que estar dedicándonos a las cosas a las que nos dedicamos, porque todo lo que pueda hacerse en un ordenador o en un dispositivo se va a hacer solo con la inteligencia artificial, y lo que queda fuera, ¿qué es? Entonces, yo creo que se vienen cambios muy, muy gordos y a ver qué pasa. ¿A qué te refieres con eso del manifiesto? Bueno, OpenAI nace con una misión y una de sus misiones es acabar con el trabajo. ¿Y quiénes van a ser los primeros afectados por todo esto? Mira, antes hablábamos de que la empleabilidad tenía una forma de mancuerna. Imagínate perfiles de bajo valor, digamos, un valor repetitivo, y perfiles altos, un directivo, ¿no? Por decirlo así. Y todo lo que esté entre medias desaparece. Esto era la tendencia antigua. Te explico un poco más esto. Imagínate un departamento de contabilidad. Pues antes decíamos, bueno, seguramente alguien que dirija ese departamento de contabilidad no va a desaparecer, pero ya no va a necesitar gente picando contabilidad. Si ahora había 7 personas pasando papeles o cogiendo una factura y pasándola a un ordenador, a un Excel, a una herramienta, pues necesitará mucha menos gente. Y ahora resulta que todos esos trabajos que se pueden hacer dentro de un dispositivo de un ordenador seguramente se hagan sin nuestra intervención humana dentro de ese dispositivo, dentro del ordenador. Y curiosamente se esperaba que perfiles como, por ejemplo, un electricista, un carpintero, pudieran perder su trabajo. Resulta que es al revés. Resulta que los llamados white collar, los formados, los perfiles directivos, los que trabajan en una oficina, son los que tienen más riesgo. ¿Qué debería estudiar la gente y cómo te incorporas en el mundo laboral? Esto es como el meme este de ofertas de empleo que te piden 10 años de experiencia y tú estás tienes 18 años y estás saliendo de la uni. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo entras en el mundo laboral? Ahora pasa lo siguiente. La generación Z, o
por ponerlo en una generación, porque está correlacionado, porque son los que acaban de salir al mercado laboral, ¿no? Pero si tú eres un perfil junior, tienes una barrera de entrada mucho mayor que la que tenías hace unos años, porque eso lo está haciendo una inteligencia artificial. Lo explicabas muy bien. ¿Cómo empiezas, por ejemplo, en un departamento de marketing? Pues no empiezas tú dirigiendo ese departamento o creando la campaña ganadora para el mejor cliente de la empresa. Lo que haces es coger el teléfono, entender una campaña que ha hecho otra persona, hacer trabajo burocrático, administrativo, ordenar, lo que sea, entender un poco cómo funciona todo. Eso lo hace una inteligencia artificial. Y lo está haciendo hoy. Imagínate dentro de X tiempo. Entonces, esa es una barrera de entrada que va a atacar directamente a los perfiles junior. Y luego, ante este panorama, la pregunta que me haces, ¿qué estudiar? Hombre, si tú el tramo que tienes que hacer para llegar al estilo de vida que quieres tener y al rol que quieres desempeñar en la sociedad te exige un título, ejemplo, yo no puedo operar a corazón abierto sin el título porque no puedo, tengo que pasar por ese tramo de estudiar, pues si el final me pide que estudie, pues tendré que hacer ese proceso. Pero si no, seguramente no tenga tanto sentido, porque todo cambia tan rápido que realmente el conocimiento está a un clic. Pero todo el conocimiento. Antes es que era un clic porque yo lo consultaba en una encarta o en una enciclopedia. Hay gente que no sabrá ni lo que es la encarta, de lo viejo que es este concepto. Pero es que ahora todo el conocimiento está a un chat de conversación. Está a que yo te dé una instrucción y que tú me digas todo lo que se puede saber sobre eso. Hay trabajos como el del carpintero que seguramente no se acaben. ¿Qué deberíamos estudiar o qué debería estudiar alguien que tiene 17, 18 años que no sabe qué hacer? Bueno, yo creo que cada uno debe de elegir su camino. Yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que estudiar o no, pero yo sí que le diría que pensara en dos cosas. Lo primero es el estilo de vida que tú quieres tener. Esto es muy fácil de entender. O sea, imagínate que tú quieres estabilidad y no moverte del sitio donde vives. Por ejemplo, quiero ser médico. Vale, genial, pues estudias medicina. Lo que pasa es que si estudias médico ya sabes que te va a costar un poco más vivir por el mundo, por ejemplo. Si quieres vivir por el mundo, es el estilo de vida que quieres tener, tendrás que estudiar algo que te proporcione o aprender algo, en vez de estudiar, aprender algo que te proporcione una solución en el entorno profesional que puedas hacer desde cualquier parte del mundo. Y seguramente tengas que trabajar tu marca personal en alguna red social. Entonces yo empezaría por ahí. Y la segunda cosa es que intentes crecer profesionalmente a través de habilidades que te vayan a servir independientemente de que exista una IA o cualquier factor externo. Yo, por ejemplo, en un mundo en el que a mí me gustaría vivir, creo que la comunicación siempre va a ser importante. O la habilidad para vender tu valor o la habilidad para relacionarte con los demás, aunque haya mucha inteligencia artificial o mucha tecnología, creo que va a ser importante. Mira países, por ejemplo, como Japón, que están muy avanzados tecnológicamente, pero tienen carencias emocionales muy grandes. Y dándole la vuelta, ¿qué trabajos, o a ti como headhunter, cuáles son los trabajos, los perfiles que más te demandan? Claro, a mí como perfiles que más me demandan ahora mismo son aquellos que incorporan la inteligencia artificial, o sea, ahora sí, y sobre todo yo estoy especializado en perfiles directivos y mandos intermedios, y una de las habilidades que más me piden para estos perfiles son pensamiento crítico y creatividad. Son cosas que puede hacer también la IA y que hará seguramente el día de mañana mucho mejor que nosotros, no sabemos cuándo, pero más que pedirme un rol en concreto, que serían todos los relacionados con la tecnología o la inteligencia artificial, pero ya estamos viendo un cambio de tendencia. Por ejemplo, la inteligencia artificial ya está programando. Tendrá fallos, tendrá detalles, tendrá que estar un copiloto, un ser humano detrás, pero ya está programando. Entonces, la tecnología tampoco es el futuro. Y no solo lo digo yo, que lo veo con las empresas, sino que CEOs de grandes multinacionales ya lo están diciendo. O sea, CEO de Nvidia, CEO de OpenAI, ya están diciendo, pues a lo mejor la programación no es humana. ¿Y cuánto tiempo nos queda, por preguntarlo de alguna forma? Bueno, yo creo que nadie tiene una bola de cristal. Lo que sí estamos viendo es que se pensaba que esto iba a estar muy retrasado en el tiempo y cada vez se va adelantando más. Sobre todo cuando va a llegar esta inteligencia artificial, la AGI, ¿no? Creo que se llama. Sí, eso es, la inteligencia artificial general. Y antes decían para 2050, luego para 2035 y luego para 2030. Bueno, no lo sabemos. Lo que está claro es que va a haber que replantearse el sistema. O sea, quiero decir, a lo mejor es que nosotros no teníamos que estar haciendo estas cosas. A lo mejor es que nuestro trabajo no tenía sentido. Que si te pones a pensar, igual que una persona esté dándole a un botón en un ordenador todo el rato o cogiendo tickets, no tiene sentido. Ya no es solamente hablar de los cambios a nivel laboral, sino a nivel social, todo lo que va a cambiar la inteligencia artificial en la vida. Porque si ya hablamos de hay un 50% de trabajos que ya no vamos a hacer, o se crean un 50% de trabajos nuevos que hasta ahora no existen, o hay muchas personas que de qué van a trabajar o de qué van a vivir.
Yo creo que ahí ya entra el tema que sale un poco de los recursos humanos, ¿no? Pero el tema es de la renta universal. Sí. Pero está claro que a nivel social va a cambiar todo muchísimo. Y la preocupación es cómo nos preparamos para todos estos cambios. Claro, lo que da miedo es el proceso, porque como no sabemos cuándo va a llegar, sabemos que va a llegar, pero estamos, como lo llaman los expertos, una neblina, ¿no? Ya veremos qué hay detrás de esa neblina. Entonces, bueno, pues uno tiene que intentar prepararse. Yo quiero ver el lado positivo. Como todavía no nos ha quitado el trabajo, aunque sea el objetivo, a mí esto me gusta verlo como uno de mis mentores me explicaba, que es Juan Carlos Cubeiro, que él habla del paradigma Iron Man. A mí Iron Man es una de mis películas favoritas y él dice, Tony Stark es un superhéroe. Y ya de entrada es un tipo que mola porque es carismático y está forrado. Pero él es un superhéroe por la inteligencia artificial que usa, que se llama Jarvis. Entonces, aparte de tener su corazoncito, él es más superhéroe con la IA. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si tú piensas en una persona que sea un crack en el cálculo mental de tu círculo, da igual, porque tú con la calculadora le ganas. Ahora piensa en un crack, una crack de la organización. Pues da igual, porque por muchas libretas y posits que tengas, con un Excel le ganamos. Pues con la IA pasa lo mismo. Durante un tiempo, hasta que la IA absorba todo este trabajo del mercado laboral, si es que llega a hacerlo, pero en principio parece que sí, pues tú te tienes que preparar con la inteligencia artificial para utilizarla como una herramienta. Y en la IA, de momento, lo que nos hace es ser más superhéroes, como Tony Stark. En el caso de los perfiles de recursos humanos, que a ti te sigue mucha gente porque quiere aprender de esta materia, ¿cómo va a afectar en los recursos humanos? La gente decía, no, recursos humanos... Igual tú lo puedes pensar, ¿no? Recursos humanos, como somos personas, pues tendremos que estar ahí. Ya, pero recursos humanos es la parte que se encarga de las personas dentro de una empresa. Si cada vez hay menos trabajo para las personas, y ahora vamos a ver a emprendedores que son una persona y no contratan a nadie porque lo solucionan todo con una inteligencia artificial, entonces, ¿qué hacemos? No hay departamento de recursos humanos. O sea que igual, aunque nosotros nos dedicamos a personas, sí que hay un problema. Y si vas tirando, aparece el concepto que has mencionado tú antes de la renta básica universal. Porque esto va a afectar a todo el mundo. Empieza, imagínate, no sé, es que no quiero ir a por ningún tipo de trabajo, porque todos estamos aquí y no sabemos qué va a acabar antes ni después, pero imagínate cualquier trabajo burocrático administrativo. Imagínate que todo un sector desaparece o todo un rol desaparece. Eso genera un efecto de arrastre en cadena para todos. Pues ya pasó, lo hemos vivido en otras crisis económicas, ¿verdad? En 2008, no, es que afecta a la construcción ya, pero fíjate el efecto de arrastre que tuvo. Pues esto es igual. Cualquier sector que desaparezca o cualquier rol por culpa de la inteligencia artificial o por responsabilidad de la inteligencia artificial puede afectar a todo el mundo. Entonces, quizá el día de mañana, si no hay personas en las empresas, no tiene sentido un departamento de recursos humanos. Ahora, mientras existan personas en las empresas, el departamento de recursos humanos tiene mucho que decir y aportar. Y ahí sí que lo veo como un copiloto. Nosotros seguramente ahora tengamos la capacidad para dedicarnos a lo importante. Porque, vamos, yo en mi trabajo no creo que sea tan importante dedicarme a las nóminas o a la parte burocrática de recursos humanos, que encima a mí no me gusta nada. Pero igual, si esto está automatizado, si esto lo hace una IA, si esto lo hace una tecnología, yo puedo escucharte más, yo puedo hablar contigo más, puedo darte una propuesta de empleado personalizada para ti, puedo hablar contigo, puedo estar contigo. Al final, tú piensas en un rol, ahora el mío, recursos humanos, como una solución y llegas del punto A al punto B. Pues a lo mejor si yo voy conduciendo del punto A al punto B, ahora con una IA me puedo relajar, voy de copiloto y la IA conduce el coche, pero yo estoy haciendo otras cosas. Pues hasta que todo esto se acabe, que no sé si pasará y ojalá sea muy tarde si es que llega, pues vamos a hacer las cosas bien. Dedicamos mucho esfuerzo a formarnos, pero si yo, por ejemplo, me formo en SEO y el SEO desaparece, esos 4, 5, 6 años de formación o ese tiempo que yo he dedicado y ese dinero que yo he dedicado a formarme en SEO, realmente es como hacer clic y decir, vale, esto en lo que me formé ya no existe y tengo que empezar de cero. ¿Cómo afrontamos eso? Bueno, aquí la reflexión también sería que igual no te tienes que formar en SEO. pero no porque el SEO no sea importante, sino porque si lo va a hacer alguien mejor que nosotros, más barato, más rápido, que en este caso es la IA, pues a lo mejor no tiene sentido. El mercado laboral, el problema que está teniendo es que no está absorbiendo el talento a la velocidad a la que va ese mercado. Entonces, si tú tardas 4 años en hacer una carrera o un grado, lo que aprendes en 4 años está obsoleto. Hoy está obsoleto. Entonces, a lo mejor no tiene tanto sentido. Pero sí que tendría sentido que aprendieras empatía. ¿Por qué no aprendes empatía?
Porque la empatía es una cosa humana. Es verdad que se han hecho estudios y sobre todo modelos de test que dicen que los mensajes que arrojan ciertas herramientas de IA tienen empatía. Bueno, no sé si eso es tener empatía o no. Es un mensaje construido a partir de X que puede llegar a pensar que tiene empatía. Pero los humanos somos nosotros, los que tenemos empatía somos nosotros. Tendremos que aprender a tenerla. Y eso se aprende mejorando las relaciones, mejorando la comunicación, mejorando la escucha. Pues a lo mejor eso es lo que tenemos que estudiar durante 4 años y el modelo educativo está obsoleto. ¿Y cómo afecta todo esto al modelo educativo, a las universidades, a los colegios? Bueno, ahora lo que tienen que hacer es afrontar el reto de transformar los planes docentes que tengan. O sea, a mí, yo creo que esto ahora es incipiente y va a una velocidad de vértigo con la IA. Pero lo comentábamos tú y yo antes. Para mí, por ejemplo, no tiene ningún sentido que se enseñe a una persona dentro de la institución educativa que sea a emprender de manos de un funcionario que no ha emprendido nunca. No tiene ningún sentido. Te puede hablar, te puede contar cosas, pero ¿quién mejor que enseñarte a emprender que alguien que ha pasado por ahí, que un emprendedor? Entonces, ahora extrapola este ejemplo a cualquier otro, a lo que quieras. Ese es el problema que tiene la educación. Y ahora con la inteligencia artificial, que todo lo sabe, que tiene todo el conocimiento accesible y para todo el mundo, porque todo el mundo lleva un teléfono móvil en el bolsillo. Entonces el conocimiento ya es accesible y gratuito. Luego es verdad que hay modelos de pago y bueno, no entramos, pero es relativamente gratuito y accesible. Entonces, tiene que cambiar el sistema educativo. Hay una metáfora que seguro que la has oído, es la paradoja del viajero en el tiempo, que si cogemos a alguien de hace 100 años y lo sacamos de su entorno y lo ponemos aquí hoy, iría a un hospital y alucinaría. Porque diría, madre mía, qué aparatos, qué es esto, qué escáneres, qué pasada. Lo llevarías a una comisaría de policía seguramente y diría, madre mía, las pantallas, las cámaras, los sensores, todo. Lo metes en un aula y diría, estoy en casa. Sí, totalmente, no ha cambiado nada. En años no ha cambiado nada. Los pupitres, ahora las pantallas Para mí es incluso peor. Pero sí. Claro, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese es el reto que tiene ahora la educación. No creo yo que en el corto plazo vaya a cambiar mucho la educación. Vamos a darle la vuelta a la tortilla porque estamos hablando de todos los problemas de la inteligencia artificial, o mejor dicho, todos los retos, pero luego la moneda tiene otro lado y es toda la parte positiva, todo lo bueno que nos va a traer. Como por ejemplo, dejar de perder horas y horas y horas haciendo trabajos manuales que no aportan nada. ¿Qué otros aspectos positivos merece la pena mencionar? Mira, yo te puedo contar casos de recursos humanos de mi área. Por ejemplo, yo que hago muchísima selección de personal, siempre se dice, oye, pues todos los candidatos merecen un feedback, deberías darle un feedback además personalizado, que se acorde al proceso que ha hecho esa persona. Y lo que siempre decíamos en recursos humanos, pues a veces no llegamos. Lo intentamos, pero a veces no llegamos, pasan cualquier cosa, ¿no? Porque tú imagínate una oferta que se apuntan 1.000 candidatos, 2.000 candidatos. Es complicado hacer esa gestión. Con tecnología ya no hay excusa. Porque no solo puedes dar feedback, sino que además puedes hacerlo personalizado para cada persona. Y esto lo haces con una herramienta que es de inteligencia artificial. Y aquí hay gente que piensa, ya, pero ¿y si se deshumaniza el proceso? ¿Y si pierde valor? Y yo la reflexión que hago siempre es, vamos a ver, tú si se te estropea el coche y lo llevas al taller, cuando te mandan un mensaje al móvil de tu coche estará listo dentro de 2 días, pásate a recogerlo a partir de las 6 de la tarde, eso no te lo ha escrito el del taller. Eso es un mensaje automatizado o con una tecnología que hay detrás. Pero a ti te aporta mucho valor. O sea que lo importante es pensar en la persona que hay detrás y que le aporte valor a la persona. Entonces, no es tanto que esté automatizado el proceso, o que haya tecnología, o que sea a granel, como lo llaman algunos, sino que te aporte valor. Es que a lo mejor, si yo tengo 2.000 candidatos y no puedo evaluar a los 2.000, porque no puedo, pero sí puedo hacerlo con una herramienta que te puede dar un feedback y te puede decir, oye, no encajas aquí por esto y por esto, pero además podrías encajar en otra oferta de empleo con estas características debido a esto, esto y esto. Y eso te lo puedes llevar. O sea que igual que ahora hay gente buscando trabajo con inteligencia artificial, nosotros los de recursos humanos también usamos la inteligencia artificial en los procesos, ¿eh? Así que esto pasa. ¿Y en tu caso qué herramientas de inteligencia artificial utilizas? Bueno, normalmente los recruiters utilizamos un ATS que se llama Applicant Tracking System, que es un sistema de gestión de candidatos. Y la mayoría, por no decir todos ahora, pero la mayoría de los ATS ya llevan inteligencia artificial incorporada. Esto digamos que es una herramienta
para gestionar candidatos, donde tú incorporas al perfil y a partir de ahí gestionas todo. Y vas viendo si has hecho una entrevista, si pasas a la siguiente fase. Tienes como una base de datos que tú manejas, por resumirte mucho, donde tú tienes los candidatos y vas ordenando el proceso. Lo que pasa que ahora nosotros, hay mucha gente hablando del tema, pero poca gente usando un ATS detrás. Porque ahora hay mucho creador de contenido que no hace selección y es orientado, pero esto no lo sabe porque no tiene la oportunidad de hacer selección como los recruiters. Tú cuando ves un currículum como recruiter, realmente el filtro lo ha pasado esta maquinita, el ATS. Y antes era importante las palabras clave, ahora también lo son, como el SEO, ¿no? El SEO para buscar empleo. Pero es que ya no es solo eso, ahora es importante la narrativa de tu currículum, no solo una palabra clave. Porque a nosotros, los recruiters, la IA analiza tu currículum y nos da unos bullet points y un resumen de tu perfil. O sea, ya no solo buscamos palabras clave, sino que hablamos con la máquina, interactuamos con esa máquina, con esa tecnología y le decimos, estoy buscando esto, esto y esto, y te da narrativas, estructura. O sea, que ahora hay que comunicar muy bien lo que vas a vender en tu currículum. Eso quería preguntarte, pero antes de pasar a este tema y ya meternos en materia, por ejemplo, cómo hacer un buen currículum, quería que comentases esto también, que creo que es otra ventaja de la inteligencia artificial, el tema de poder trabajar desde otras partes desde cualquier parte del mundo. Y creo que tú eres un ejemplo de eso. Sí, claro, yo tengo sentimientos encontrados con esto y te explico. ¿Cómo no voy a defender yo el trabajar desde donde tú quieras, siendo nómada digital y yéndome a recorrer el mundo? Y de hecho conseguí crear este estilo para mí, donde el trabajo no es un lugar. Pero no es todo tan bonito, porque tú imagínate una empresa que diga, bueno, ¿qué hago? ¿Contrato a una persona que está viviendo en España o contrato a una persona que está viviendo en un país con menor nivel de vida, con un nivel de vida más bajo? Claro, a mí hasta me llegaron a ofrecer. Una gran empresa me dijo, te ofrezco esto si vienes a trabajar, pero puedes teletrabajar. Y yo decía, ya, pero cuéntame más. Y dice, bueno, tenemos este salario que en España es bajo, pero si te vas a Albania, igual eres el rey. Que yo además estuve viviendo en Albania y por eso me lo dijo esta persona, que lo sabía, que me iba para allá en su momento. Y decía, hombre, a ver, pues esto no me interesa, ¿no? Pero claro, ahora hay que pensarlo, porque si tú ofreces una solución que se puede contratar en otro país más barata, ¿qué haces? Claro. Vamos a hablar de lo que comentabas antes, de cómo se hace un buen currículum. El currículum hoy todavía sigue vigente. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero hoy todavía sigue vigente. Y el currículum lo que tiene que ser es un documento de venta. No puede ser que tú en un papel solo pongas lo que has hecho y lo que sabes hacer. Tienes que contarlo de una forma que a la empresa le haga ver que tú tienes un valor y una propuesta que aportar. Entonces, el mejor currículum es el que ofrece la solución que está buscando a un problema en concreto en el mercado profesional esa empresa. Por eso tienes que tener un currículum para cada oferta. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, no es necesario, si no es que sea sí o no necesario, pero no tener una propuesta especial y customizada para una oferta en concreto es como salir a la calle y yo decirle a cualquier chica, hola guapa, cásate conmigo, porque estoy soltero, porque sí. No, no funciona. Primero me dirían, estás loco, pero sería, oye, ¿por qué no? Una propuesta individualizada. Entonces, cuanto más personalizada sea tu propuesta, muchas más oportunidades tienes de que haya match entre la empresa y tú, porque el primer filtro se pasa por un sistema de gestión de candidatos, los ATS, las maquinitas que hay detrás, y entonces hay que hacer match con lo que tú pones en el currículum y la propuesta y lo que está buscando la empresa, que es la oferta y los requisitos. ¿Y cómo se pasa ese primer filtro, de la inteligencia artificial? Lo que tienes que hacer es una cuestión de SEO. Tú ves una oferta y dices, vamos a ver, ¿yo encajo en esta oferta? Creo que sí. No tienes que encajar al 100%. Con que encajes en un, vamos a decir, 55, 60, 65, 70% es suficiente. Aplica. Los unicornios no existen. Así que aplica. Y ahora tienes que pensar, vamos a ver, ¿cómo podría yo hacer el mejor match con esta empresa? ¿Qué están pidiendo? Y aquí tienes que hacer un juego de palabras y no solo palabras clave. Te doy ejemplos. Tú imagínate que tú pones una academia de bachata en Madrid y yo en Albacete. Y hay varios niveles. Y tu nivel más bajo es el nivel 0 y mi nivel más bajo es el nivel básico. ¿Cómo sabemos que es el mismo nivel? De entrada no tenemos ni idea, porque tú lo llamas de una forma y yo de otra. Ahora, si tú dices en el nivel 0
hacemos una pirueta y un cambré y en el nivel básico se hace una pirueta y un cambré, decimos, hay match, perfecto. Entonces tienes que ver cómo lo están llamando. ¿Por qué digo esto? Porque todos los roles, la mayoría de roles, se llaman de muchas formas en el mercado y además no son perfectas, porque la empresa lo llama de una forma. Lo que yo hago, por ejemplo, yo soy recruiter, sí, pero soy técnico de selección, soy Talent Acquisition Specialist, soy muchas cosas, soy Headhunter, que yo lo digo con J, ya lo sabes. Pero, claro, yo te puedo explicar la diferencia infinitesimal, milimétrica entre una cosa y otra, que tampoco es tanto, pero en la práctica se usa para todo. En la práctica tú dices, soy técnico de selección, soy recruiter, soy headhunter, en la práctica se usa. Entonces tú tienes que pensar, vamos a ver, leo los requisitos. ¿Encajo o no encajo? Sí. Pues entonces cambio el título de lo que yo tengo en mi currículum, aunque no lo ponga en mi contrato, no lo ponga en ningún sitio, pero tú dices, ah, vale, esta empresa lo llama así y yo sé hacerlo. Pues yo me lo pongo así. Esa es la palabra clave. De ahí la importancia de hacer un CV para cada oferta, claro. Exacto. ¿Qué errores ves que se repiten en casi todas las entrevistas de trabajo? Mira, sobre todo te voy a decir dos. Y por quedarme con algunos, ¿sí? Porque es verdad que he hecho muchas. Pero mira, el principal es que la gente no sabe comunicar su talento. Y te explico esto. Tú imagínate que tú pones, que además es una palabra clave, que pones en tu currículum que eres una persona comunicativa. Vamos a poner comunicación. Por cierto, para adaptarlo, ya que estamos con este ejemplo, para adaptarlo a una oferta, si tú aplicaras, si en la oferta pone que buscan persona comunicativa y tú tienes en tu currículum comunicación, tú coges, lo cambias y pones persona comunicativa. Claro, ahí ya has hecho match. Es verdad, que esto no te lo he explicado antes, es verdad que ahora las máquinas son muy inteligentes y entienden que esto se parece, que persona comunicativa se parece a comunicación y que comunicación se parece a otra cosa y está todo como en el mismo juego de palabras. Pero no todas. Esto mejorará con el tiempo, pero hasta ahora hay que hacerlo así porque es lo que tenemos. Pero, vale, tú eres una persona comunicativa. Además, te conozco, lo eres. Yo creo que también. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Si los dos somos comunicativos. Entiendo que tú para empezar lo muestras en redes. Y si luego lo cambias en el currículum, ya vale, tendrías 2 puntos extra. Sí, hay una prueba. Si yo lo muestro en redes, hay una prueba. Pero mejor todavía. O sea, si tú dices que eres comunicativo, ¿eso qué significa? ¿Que redactas bien un email? ¿Que te has puesto delante de 1000 personas en un teatro a dar una conferencia? No lo sé. Y ambas cosas coinciden con comunicación, ¿no? Porque yo puedo redactar un email genial, una persona comunicativa, pero comunicativa por escrito y por email. Entonces tú tienes que justificar y dar razones de por qué eres una persona valiosa. Ahora te he puesto el ejemplo de la comunicación. Aquí sería, pues, soy una persona que ha dado más de, imagínate, 1000 conferencias, y depende del perfil o del puesto. Pero tú eres la persona responsable de justificar, porque eres un perfil valioso y de aportar tu propuesta de valor. Voy más allá. Un ejemplo entre 2 administrativos, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué diferencia hay entre un administrativo y otro? Si los dos solo ponen tareas en su currículum. No. Tienes que poner por qué eres especial como administrativo. Y eso se hace con qué has conseguido, con los logros, con qué competencias tienes y cómo las justificas. Y ese es el principal error que se arrastra a la entrevista. Aparece primero en la elaboración del perfil y lo llevas a la entrevista, porque la entrevista es, vale, cuéntame un poco esta experiencia, vamos viendo tu perfil, y si tú no me cuentas lo que has conseguido, que tú eres la persona que más sabe de ti, del mundo, yo tengo que rellenar esos huecos. Entonces no me cuentes solo tareas, háblame de impacto, háblame de cosas que reflejen por qué debería contratarte, por qué debería importarme a mí como recruiter o a la empresa que tú existes en el mercado profesional y me ofreces una solución. O sea, sería como el mayor error. La mayor cagada. Sí, y consecuencia de eso es que mucha gente, y voy a un tema interesante, que es la negociación salarial. La mayoría de gente no sabe negociar su salario. Y tú vas a cobrar tanto como sepas negociar. Claro, ¿qué pasa? Que si tú no me estás dando datos, logros, impacto, no estás justificando por qué debería importarme que tú eres el elegido en esa entrevista, vas a llegar a las preguntas de negociación salarial y cómo justificas que vas a cobrar más. O sea, tú me has dado un montón de información, pero son tareas genéricas. Entonces ahora, ¿cómo vas a negociar al alza? No tienes nada para ofrecerme. Entonces, si tú trabajas tu propuesta de valor desde el minuto 0, vas a tener muchas más opciones de negociar un salario al alza. Y es que vas a cobrar, te van a pagar por lo que sepas negociar. ¿Y cuál es el momento perfecto para negociar el salario? No, cuando salgan en la conversación.
O sea, decimos que una entrevista de trabajo es una conversación y lo tiene que ser, pero no nos engañemos, al final tú estás haciendo una prueba. Que sí, que tú si eres candidato, tienes que ir a una entrevista de trabajo como si fueras a probarte unos pantalones. A lo mejor no te gustan, a lo mejor te gustaban las redes sociales, conoces al recruiter, no te gusta, hay algo que te chirría, no sabes el salario, muy mal por las empresas que no ponen el salario en las ofertas de empleo, pero imagínate, vas a la entrevista y no sabes el salario y luego te lo dicen y no te interesa. Pues te has probado los pantalones, no son de tu talla, los dejas y te vas. O sea que es algo bidireccional. Pero no nos engañemos, al final tú quieres trabajo y si hay más demanda que oferta en este mercado, pues esto es una ley. Así que aparte de ser una conversación, tú vas a ser juzgado entre comillas. El responsable de que todo esto salga bien y de ejecutar bien las fases de un proceso de selección es el recruiter. Pero yo sé cómo está el mundo y no te vas a encontrar siempre a un recruiter que sepa estructurar una entrevista ni que te diga toda la información por alguna razón que no sabemos. Pues en la empresa, pues es lo que sea. Entonces, si a ti el recruiter no te dice el salario que tiene, o el presupuesto que tiene para esa posición, tú eres el encargado de, oye, dime, vamos a hablar de dinero. Es verdad que si no estás trabajando, quizás tengas menos flexibilidad, pero si no, lo evidente es preguntar, oye, ¿qué horario tengo? ¿Tengo teletrabajo? ¿Qué salario voy a tener? ¿Qué equipo voy a tener? ¿Qué responsabilidades voy a tener? Me parecería lo lógico, realmente. No, es que lo es, pero yo sé que hay mucha... gente que no lo pregunta luego, claro. No, y muchas malas prácticas de recruiters o empresas que no te dan esa información. Entonces, claro, si no te la dan, tú la tienes que preguntar. Es que es lo más lógico del mundo, pero que deberían dártela. ¿Y qué cosas hacen bien los entrevistados? A mí me gusta cuando relacionan todo lo que pueden hacer con los requisitos en forma de solución y da igual donde lo hayan aprendido. Quiero decir, por ejemplo, tú eres una persona que acaba de terminar su carrera y no tienes experiencia laboral. Y veo candidatos que lo digo como error, pero es que me ha pasado que han estado bien, ¿vale? Te pongo en contexto. Candidatos que salen de la carrera, no tienen experiencia laboral y piensan, claro, como no tengo experiencia, ¿cómo justifico que esto se me podría dar bien? Y lo importante es que lo justifiques una experiencia laboral que hayas tenido. O sea, si tú eres una persona organizada, me lo puedes justificar porque has tenido experiencias laborales donde has tenido que organizar, o a lo mejor has estado en la carrera y has organizado tú los eventos, o has sido delegada de clase. Y yo quiero que me justifiques por qué eres organizada. Te lo digo como toque de atención y error, que lo he visto en otros candidatos, pero a mí me gustan los candidatos que son capaces de justificar lo que aportan independientemente de cómo adquirieron la experiencia o el conocimiento. ¿Qué más cosas influyen en cuando tú estás entrevistando a un candidato en decir, vale, este pasa a la siguiente ronda o este no sé, o este no pasa? A ti te van a contratar por cómo comunicas, porque nadie te ha visto trabajar. Piénsalo, tú vas a una entrevista... ¿Cómo te vendes? Claro, ¿cómo te vendes? Nadie te ha visto trabajar. Tú vas a una entrevista y ¿tú qué dices? ¿Cómo trabajas? ¿Te vendes? Nadie te ha visto trabajar. Como mucho hay procesos de selección en los que pides referencias, pero no siempre. Claro, yo me dedico a hacer selección de perfiles directivos, mandos intermedios, es más habitual pedir esas referencias, porque te estás jugando mucho, son salarios muy altos. Lógico. Pero si no, tienes 2.000 candidatos, ¿qué haces? ¿Pides referencias de los 2.000? No puedes. Entonces te van a contratar por lo bien o mal que comunicas. Si es bien, contratado, pasas a la siguiente ronda. Si no, descartado. Y tú piensas que a veces los recruiters, más que decir te vamos a contratar por esto, lo que hacemos es descartarte por cosas. Claro, al final, como yo no te he visto trabajar, yo digo, vale, esto tiene coherencia. Tú tienes estas 3 experiencias laborales anteriores y yo te pregunto y quiero ver cómo resolviste algo, cómo colaboraste con las personas con las que lo resolviste, si te encargaste tú, qué problemas has tenido, cómo lo solucionaste, qué has hecho para mejorar. Entonces, cuando yo veo alguna incoherencia o veo que hay algo que se empieza a alejar de lo que yo estoy buscando, es cuando empezamos a descartar. Pero claro, tú imagínate, no, yo comunico muy bien, contratado. No, tampoco es eso. Porque puedes comunicar muy bien, pero yo podría caer en una cosa que se llama efecto halo, que es un sesgo, y pensar que porque comunicas muy bien, haces todo lo demás muy bien. Nosotros también tenemos herramientas para detectar esas cosas. Pero vamos, la selección no es ciencia. Entonces al final tienes que tener a la persona delante, o por videollamada, o como hagas la entrevista, intentar buscar esa congruencia, esa coherencia y ver cómo encaja, pero al final es trabajar. Y por curiosidad, antes de pasar a la siguiente fase, ¿qué es lo más surrealista que te ha pasado en un proceso de selección? Bueno, pues mira, me han pasado muchas cosas, pero por decirte algo, pues vino una mujer con su hijo y la entrevista era para el hijo. Hostias. Sí.
¿Y qué edad tenía? No, era un chaval joven, pero vino con su madre. ¿Y de qué era el puesto? La entrevista era administrativo. Pero no era ni prácticas, ¿eh? Era un perfil de administrativo para una asesoría, para una gestoría, y el chaval se presentó allí con su madre. Joder. Y claro, fue un poco incómodo porque yo hablé con ellos y, oye, la entrevista es para el trabajo, es decir, va a trabajar el chaval, una persona joven, sí, pero no sé, que yo quiero hacer la entrevista con la persona que va a trabajar y supuestamente se va a incorporar a la empresa llegado el caso. Y estaba vendiendo lo mejor al pobre chaval, la madre que él. ¿Y algún otro ejemplo? Bueno, es que... Fíjate que te iba a pedir uno, pero me ha parecido tan surrealista que Sí, o sea... he dicho, vamos a preguntar por más. Es que tengo, pues, contarte, pues mira, esto me han pasado varias de estas. Es que te podría decir, cuando empezamos a hacer, porque no siempre ha sido así, antes hacíamos las entrevistas presencialmente. Ahora yo también hago presencialmente algunas, depende de mis clientes, porque yo no soy un recruiter que esté solo en una empresa, sino que yo trabajo con clientes externos, entonces hago entrevistas para muchas empresas y a veces tienen que ser presenciales por X motivos. Pero cuando llegó la pandemia, pues fue como que todo era online. Y claro, cuando tú ves a la gente por entrevistas en su casa, pues ves de todo. Entonces he visto, pues me estoy acordando ahora de una chica que tenía toda la habitación desordenada, hizo la entrevista con el gato en el regazo y se colaba el gato. Que no pasa nada, quiero decir, es algo natural, pero ¿qué imagen estás dando de, oye, ponte un fondo y deja el gato en otro sitio, que no cuesta nada, que es hacer un clic? ¿Sabes? Entonces, de esas he tenido bastantes, de cosas surrealistas, de gente que entra, no te quiero decir, pero gente que entra, me imagino, de aquella forma, ¿vale? Sin ropa. Y bueno, pues de esas he visto muchas. He preparado una serie de preguntas, los sabes, en tus posts de LinkedIn, que me han parecido muy buenos. También por eso tienes tantos seguidores, ya casi 100.000. El primero de ellos, ¿dónde está el límite entre sancionar justamente y castigar en exceso? Eso te lo pregunto por el post que hiciste del despido a la persona que estaba comiendo queso en el supermercado y la echaron. Sí, mira, ese es un caso que despiden a una persona que trabajaba en la charcutería, bueno, pues en un supermercado muy grande. Es público, pero bueno, vamos a decir supermercado muy grande. Y la despiden por comer 2 trozos de queso dentro de la charcutería. Y yo planteaba en mis redes sociales el debate de hasta dónde ponemos el límite de esto, ¿no? La jurisprudencia de este caso dice que lo que se hizo fue obrar en contra de la buena fe. Es decir, confío en mi trabajador y da igual que sea un trozo de queso con X valor que sea 100.000 euros o cualquier otra cantidad, sino que la cosa es que confío en ti para que no cojas productos y en horas de trabajo pues coges un producto que no deberías coger, ¿no? El debate que se generaba en redes con los comentarios del post precisamente era de, oye, ¿hay proporcionalidad? O sea, a lo mejor con un toque de atención podría haber sido suficiente o podría... Luego hay casos que, por ejemplo... ¿Tú como cazatalentos, qué crees? Hombre, yo antes de... Creo que el despido es una sanción demasiado extrema para tomarla a la ligera sin por lo menos hablar o comunicarte de alguna forma con la persona, más en un caso como este de comer un trozo de queso. Dice que esta persona no ha matado a nadie, ni ha matado a ningún cliente, se ha cogido un trozo de queso. Ahora, la ley es la ley, ¿no? Entonces, si me lo preguntas a mí, si la ley es la ley, pues adelante, pero yo de entrada hubiera intentado amonestar o hacer otra forma que llegara al último paso, que ya es el despido, ¿no? Y ya te digo, tampoco sabemos lo que pasó, no sabemos, la información que tenemos es la jurisprudencia que ha salido del caso del despido, pero no sabemos el día a día de ese trabajador, si había una historia antigua, eso no, claro. no tenemos acceso a esa información. Luego otro post que he visto que me dejó flipado, hay una empresa que intentó cronometrar cuánto tiempo pasaban los empleados en el baño, ¿cierto? Sí, bueno, esto pasa porque ahora cada vez más se intenta monitorizar a los empleados dentro de su jornada laboral, tanto si están fuera con tecnología, si están teletrabajando, como si están dentro. Y esto hay empresas de todos los casos. Lo que pasa es que había un caso muy curioso que yo contaba en el post, que era una empresa de China, donde despidieron a un trabajador porque pasaba 6 horas en el baño. Sí. Y la justicia le dio la razón a la empresa, lógicamente. Pero yo me quedaba con la siguiente reflexión. O sea, obviamente, lo que te dice del tiempo que pasas en el baño es el sentido común. El problema viene porque si la empresa tiene que contar el tiempo que pasas en el baño, es que hay una falta de confianza y los problemas son otros.
Yo mismo estuve en una empresa, antes de dedicarme a recursos humanos, estuve en una empresa de automoción muy importante en nuestro país y en el mundo, y yo tenía una jefa que monitoreaba, que hasta nos echaba la bronca por comentar algo con otra persona de otro departamento, porque íbamos de un sitio a otro y teníamos que ir a coger algo, y te levantabas de la silla y decías, ¿qué haces fuera de la silla? Eso yo lo he vivido, hace años. Y claro, el problema no es que me pongas un cronómetro para ir a un sitio a otro o a almorzar, ¿no? Que más da si son 10 minutos que 20. O sea, el problema no es esos 10 minutos, sino el que me estás poniendo una pulsera como si estuviera en una cárcel, porque un día pueden ser 10, pero otro día pueden ser 20, otro día pueden ser 15. O sea, ¿dónde está el sentido común? ¿Por qué no me voy a almorzar 15 horas? Entonces, ese es el debate que estábamos haciendo en el post. Sí, yo creo que todo se soluciona trabajando por objetivos. Sí. Y con un poco de confianza recíproca. Sí, ahora hay hacia arriba y hacia abajo. Una crisis de falta de confianza tremenda, y los objetivos siempre y cuando sean accesibles. Sí, claro. Claro, hay empresas y sectores que ponen unos objetivos que nunca se van a conseguir. Entonces eso también genera frustración. Hay que ver, vale, trabajamos por objetivos, pero si no lo consigo, ¿qué tengo que hacer? ¿15 horas? En vez de mis 8 o mis 9 o lo que tenga que hacer. Entonces cuidado también. O sea, hay que solucionar y no calentar la silla, pero eso tiene un límite. Entonces al final llegamos al límite del bienestar laboral. Totalmente. Luego también comentabas o planteabas la pregunta de si crees que si la gente cree que la fruta en la cocina y el café es suficiente para retener talento. ¿Qué crees? ¿Qué opinas de eso? Sí, yo hice un sketch muy gracioso porque hay empresas que piensan que atraer talento es simplemente tener una propuesta donde tienes la cafetera de George Clooney y fruta fresca en la oficina. Y primero que no es así. Hay que entender que la base es que el salario sea justo, y a partir del salario justo empezamos a crear otra serie de propuestas. Y justo el sketch era porque imagínate que yo te ofrezco a ti té matcha en la oficina y tú no has probado té matcha en tu vida. Entonces realmente no es una propuesta de valor para ti. Esto es como en ventas. Nuestro mundo de recursos humanos se parece mucho al marketing y a las ventas. Por eso la marca empleadora, el employer branding y todo esto. Porque tú no puedes poner una funcionalidad a un producto si la clientela no te lo va a valorar. ¿Para qué lo pones entonces? Es un desperdicio, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Entonces, tu propuesta de valor no puede ser solo fruta y una mesa de ping-pong y una cafetera. Tienes que ver a quién quieres atraer y qué valora esa persona a la que quieres atraer. Y cada vez es más complejo, porque antes era, bueno, pues trabajo para toda la vida, ya, pero ¿y ahora? Todas las generaciones, toda la casuística que tiene cada persona. Entonces, las propuestas tienen que ser, aparte de lo más individualizadas posibles, que tengan sentido. Porque a veces es que parece de verdad que nos están tomando el pelo. O sea, me das un salario de mierda, pero me pones plátanos y paraguayas en la cocina de la empresa. Hombre, no me tomes el pelo. Ofréceme algo de valor y tengo una propuesta interesante. ¿Qué pasa? Que se ha polarizado esto, porque esto está mal. Pero por otro lado dices, ya, pero entonces ¿lo reducimos todo al dinero? Y yo pienso que no es así. Pienso que tienes que dar una propuesta que vaya más allá del dinero, ¿no? Propósito y otra serie de variables. Pero claro, te voy a decir una cosa que está pasando ahora, que es que estás removiendo toda esta atracción del talento para la gente. Y a mí esto me encanta. Es que empresas como Nvidia o OpenAI están haciendo millonarios a sus empleados. ¿Cómo los atraen? Con la cartera. ¿Qué está haciendo? No sé si lo has visto, pero no. Mark Zuckerberg está ofreciendo millonadas. Por los trabajos de la competencia. Es verdad que realmente hace millonarios a unos pocos. Pero luego lo que es la base de Facebook, por ejemplo, de Meta, más o menos se mantiene igual, creo. Sí, pero es una cuestión de dinero en ese caso. O sea, ¿cuál es mi propuesta de valor para atraer a los mejores? Dinero, pasta. ¿Y qué está haciendo Nvidia, por ejemplo? El 78% de la gente que trabaja en Nvidia serán millonarios. Me refiero a millonarios de millón, ¿no? De tener acciones y beneficios. O sea, OpenAI, no sé si la cifra no la recuerdo bien, pero que iba a dar 1,5 millones a los empleados que estuvieran con él desde hace 2 años. Millonarios. Pero eso es pasta, la propuesta es pasta. Entonces ahora, claro, esto se tambalea. ¿Y qué crees que es lo que más valora la gente? Bueno, evidentemente la parte económica, pero aparte de eso. De hecho, no quiero generalizar, pero por generaciones, pues sabes que ciertas generaciones valoran algo más. Por ejemplo, ¿tú qué cambios ves entre generaciones? Mira, te iba a contar, ¿no? Aparte de generalizar por generaciones, o
por ejemplo, generación Z, se está viendo, según estudios de Gallup, que valoran mucho el trabajo híbrido. ¿Por qué? Porque quieren tener libertad para teletrabajar, pero también quieren sentir un compromiso, un sentido de pertenencia con la empresa y quieren crear relaciones dentro de la empresa. Y claro, eso a través de una pantalla es un poco más difícil. Entonces, lo que quieren es un formato híbrido. Pero si le preguntas a Generación X, por ejemplo, seguramente muchos de ellos te digan, según los estudios, que yo no quiero generalizar porque no quiero poner etiquetas, pero según estudios y encuestas nos dicen que la Generación X, por ejemplo, prefiere más estabilidad, prefiere menos cambios. Tendrá que ver también con la etapa vital en la que una persona está. Sí, que igual más joven. La generación Z en 20 años quiere también estabilidad, claro. Dependerá del estilo de vida que lleven, ¿no? Pero sí que es cierto que, y insisto, que nadie lo tome con pinzas y no generalicemos, pero la generación X pues es más fácil que sean padres y madres de familia. Entonces buscas otra cosa. Generación Z, pues formato híbrido, trabajo de donde sea, pues claro, no tienes cargas familiares. Entonces, bueno, sin generalizar, pero dependiendo de cada caso, pues cada uno prefiere una cosa. ¿Crees que la gente trabaja bien o teletrabaja bien? ¿Y crees que hay diferencias entre unas generaciones y otras? Hay de todo. Yo creo que es una cuestión de confianza. Si tú eres capaz de desempeñar un trabajo donde sea, y ese trabajo se puede hacer donde sea, ¿para qué vas a ir a una oficina a teletrabajar en un stand, en un puesto? ¿Para qué? Si yo confío en ti y tú me dices que vas a sacar el trabajo, me da igual que lo saques en una mesa ahí, que no te veo, que estés en un cubículo o que estés en tu casa. Lo que pasa es que, claro, hay gente que dice, no, pero aquí en la oficina nos relacionamos. Bueno, si tú tienes una propuesta de valor para tu empresa basada en las relaciones humanas y quieres hacer algo en la oficina, dale razones a la gente para que vaya a la oficina. Pero si no, ¿para qué los vas a llevar? Y luego está la otra parte que dices, claro, si tú pides teletrabajo porque quieres confianza, gánate la confianza. Claro. Quiero decir que si vas a estar viendo TikToks en tu casa y poniendo la lavadora y haciendo otras tareas, pues entonces no te dan confianza con toda la razón. Claro, yo personalmente prefiero ir a la oficina. Yo siempre digo que me cunde mucho más, pero luego tengo amigos que me dicen, yo trabajo 1000 veces mejor en casa. Dice, porque no me molesta a nadie. Entonces entiendo que depende mucho de la persona, claro. Claro. Y para terminar, ahora estamos entrando en septiembre y parece que se recupera un poco el movimiento. En lo que respecta a la búsqueda de empleo, hay mucha gente que dice que hay mucha gente, mejor dicho, que en agosto no se mueve. Como está todo parado, no buscan trabajo. ¿Crees que es un acierto esperar a septiembre o crees que te pierdes muchas oportunidades por no buscar trabajo en verano? Mira, justo tengo un vídeo que voy a publicar próximamente, que es que lo grabé hace poquito y lo tengo súper reciente, que el mejor momento para buscar trabajo es ninguno. O dicho de otra forma, es ahora. Porque nunca existe el momento ideal, económicamente hablando. Tu vida tampoco está 100% ordenada en todos los momentos, ni del día, ni de la semana, ni del mes. Entonces tú lo que tienes que hacer es tomar acción. Da igual que sea agosto, da igual que sea septiembre. Claro, ¿hay más ofertas y más movimiento en septiembre? Sí, pero tú tienes que hacer todo lo que depende de ti en cualquier momento. Que te contraten no depende de ti. Que una empresa tenga una oferta de empleo no depende de ti, pero sí depende de ti que mejores tu perfil de LinkedIn, que hagas networking, que tengas un currículum optimizado, que te registres en todas las bases de datos posibles, que hables con la gente, que la gente sepa que estás en búsqueda activa de empleo. Eso sí que depende de ti. Hazlo. No, es que ya lo he hecho. Pues si te has registrado en 50 portales, en 51. O sea, todo lo que dependa de ti. Y una vez has hecho todo lo que depende de ti, ya es seguir impulsando. Yo siempre digo que buscar trabajo es un trabajo. Mucha gente que no lo ve así, pero si quieres encontrar, ya no solo además tengas trabajo o no, o sea, si te mueves de empleo, para mí es una decisión que no hay que tomarse a la ligera, evidentemente, y que requiere mucho tiempo y pensarlo muy bien. Pasemos a la siguiente sección. He visto un par de datos que me gustaría compartir contigo. El primero de ellos que me ha llamado la atención, básicamente venía a decir que el 70% de los entrevistadores, en los primeros 5 minutos de la entrevista, decidís si el candidato pasa o no a la siguiente fase. ¿Eso es así? ¿Y tan rápido podéis decidir si alguien merece o no la pena? Bueno, antes te decía que nosotros lo que hacemos realmente es descartar, tener motivos para descartar y luego ir avanzando. Entonces, lo cierto es que tú no puedes saber en 5 minutos si esa persona
va a tener un resultado satisfactorio y exitoso dentro de la empresa porque la conoces de 5 minutos, o sea, es imposible. Tú imagínate que buscas pareja. En 5 minutos pues tengo un flechazo, pero no dirías me voy a casar con esta persona, la conozco desde hace 5 minutos. Esto es igual, pero sí que podrías descartar, ¿verdad? Puedes decir, esto es lo que no quiero. O he visto este comportamiento, o he visto esta incongruencia, esto no me cuadra. Pues eso sí que podemos verlo los recruiters. Pero siempre se intenta alargar esa cifra que me has dicho de 5 minutos, porque 5 minutos parece poco, ¿no? Porque al final acabas de empezar la entrevista y estás pues en el principio realmente. El otro dato que he visto relacionado con el anterior es que solamente el 23% de los trabajadores en Europa ha recibido formación relacionada con la inteligencia artificial. ¿Cómo de bajo es este porcentaje y qué podemos hacer al respecto? Yo creo que en la Unión Europea y en Europa vamos muy por detrás de todo lo que se está viendo y los avances que se está viendo en el mundo entero en cuanto a inteligencia artificial. En todas las áreas, en todas. Tanto en educación y en aprender como en materia laboral. Entonces, toca ponernos las pilas cada uno y no buscar responsabilidades externas ni quejarnos de lo que hay fuera. Y cada uno que aguante su vela. Pero es verdad, o sea, tú estás viendo cómo está cambiando el mundo funciona con inteligencia artificial, pues esto como decía un muy buen amigo mío, decía, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Totalmente, sí, estoy muy de acuerdo. Ya que has venido desde Albacete, Juanjo, vamos a aprovechar para conocerte un poquito mejor, que además, lo comentábamos antes, casi 100.000 seguidores en LinkedIn y seguro que muchos de ellos quieren saber un poco mejor quién es Juanjo. Tú estudiaste, corrígeme si me equivoco, pero 2 carreras, perdón, y 4 másters. Eso es. Yo soy un fracaso educativo, lo cuento así. Yo estudié 2 carreras y 4 másteres y me dedico a otra cosa totalmente distinta, que son los recursos humanos. Yo no estudié recursos humanos en ninguna institución. Y de hecho, mi primera experiencia laboral en recursos humanos fue así. En la oferta de empleo, literalmente, te pedían que vinieras de estudios relacionados con recursos humanos. Y yo no lo tenía. Y vieron un lienzo en blanco en mí y yo tenía las habilidades y las competencias y vieron el valor en mí, vieron el potencial, que es lo que tiene que hacer un recruiter, ver el potencial que tú tienes. No los títulos, porque los títulos... En inglés suena muy cool, que es Certificate Era is over, pero ya la titulitis se acabó. Ya de nada sirve un título si no sabes aplicar lo que has aprendido. Entonces lo importante es eso, que sepas aplicar y sepas solucionar. Y yo en mi caso pues entré en recursos humanos después de estudiar otra serie de cosas hasta el día de hoy. ¿Y en qué momento decidiste irte? Estaba trabajando en mi área de recursos humanos y dije, lo que puedo hacer, o la mayor parte de lo que puedo hacer, lo puedo hacer de cualquier parte del mundo. Pues en vez de pagar el alquiler a la misma persona todos los meses, lo que voy a hacer es investigar a ver si puedo pagar diferentes alquileres y vivir por el mundo. Y así empecé. Empecé por España, de hecho, a vivir en diferentes zonas de España, hasta que ya salí al extranjero y después de 2 años que llevo ya, como nómada digital, con esa figura, pues he vivido en 9 países diferentes. ¿Qué son? Estuve en Portugal, en Albania, en Italia, en Suiza, en Japón y bueno, este año recientemente he estado viviendo en Dubái, en Tailandia, en Egipto y en Turquía. Joder. Un poco de todo, ¿no? ¿Cuál te quedas? Lo que más me ha gustado, con diferencia, ha sido Japón y Tailandia, seguramente. Además, y tengo que decir está también, muy de moda ahora. Japón está muy de moda, pero tengo que decir que para mí ser nómada digital no es solo viajar, que también es tener esa libertad, ¿sabes? O sea, yo he estado feliz en Valladolid, en Albacete, en León, en Cádiz. ¿Cómo no voy a estar feliz en Cádiz? Y es de lo mejor, además, junto con Japón y Tailandia, lo que he estado en Cádiz, en Puerto Santa María. Entonces, para mí, lo ideal de nómada digital era eso, era tener la libertad de poder elegir dónde trabajar, porque el trabajo no es un lugar para mí. ¿Y crees que, cómo de viable crees que se llegue a extrapolar esto para muchas más personas? Bueno, al final tú tienes que tener una solución para enfocarla en el mercado profesional y que seas capaz de ofrecerla desde cualquier parte del mundo. De comunicarlo, como decíamos antes. No solo de comunicarlo, sino que, por ejemplo, yo no puedo poner una residencia de ancianos online. No se puede, por definición, ¿no? Tienes que cuidar a los ancianos. Una guardería online, ¿te imaginas? No, pues tienes que tener una solución que puedas hacerla desde cualquier parte del mundo. Yo, en mi caso, puedo hacer entrevistas desde cualquier parte del mundo, puedo dar conferencias online desde cualquier parte del mundo y puedo ayudar a la gente a construir su carrera profesional y a brillar en LinkedIn desde cualquier parte del mundo. Luego tiene sus historias, ¿no? Cuando vivía en Japón, pues para mí era de noche. Entonces tenía que adaptarme al horario y otras cosas. Pero tú tienes que pensar si es el estilo de vida que quieres tener y desde dónde vas a poder ofrecer esa solución. Te lo decía un poco antes. O sea, si tú quieres estabilidad y quieres ser médico, pues ya sabes que lo tienes más difícil. Hay médicos nómadas, sí, pero no todos. O sea, si eres médico o eres profesor, pues te asignan a un instituto y estás atado a ese instituto.
Entonces tu solución es muy valiosa, pero ocurre en un único lugar. Totalmente. Si te parece, Juanjo, pasamos a las últimas 2 preguntas. No sé si antes hay algún tema que quieras tocar. Hemos hablado de inteligencia artificial bastante, del proceso de selección, ahora de los cambios laborales a los que deberemos enfrentarnos también. ¿Hay algún tema que creas que deberíamos haber tocado? La gran permanencia. ¿Qué es eso? Hasta hace no tanto se hablaba del concepto la gran renuncia. No sé si te suena, pero sobre todo vino propiciado por el COVID y la pandemia. Y es que la gente estaba harta. La gente no veía bienestar laboral en las empresas, no veía crecimiento, no veía desarrollo. Y decía, yo necesito una propuesta de valor para irme a trabajar contigo. Entonces, o me la das o me voy. ¿Por qué? Porque ahora tengo muchas más alternativas. Esto está explicado muy bien en la pirámide de Maslow, que es un concepto de psicología, y se puede aplicar a todo, pero yo lo aplico al mundo laboral. Cuando tú tienes la base cubierta, la pirámide de Maslow básicamente consiste en que tengo que empezar por respirar. O sea, si no respiro, no hay nada, ¿no? Y luego como, y después de comer, pues tengo que tener una cierta seguridad, es decir, que no me peguen un tiro por la calle, y a partir de ahí me voy desarrollando hasta llegar a la cúspide, que es la autorrealización. Le doy un sentido a mi vida. No tiene sentido darle sentido a mi vida si no tengo que comer. Entonces en el trabajo pasa exactamente lo mismo. Primero, tengo que sobrevivir. O sea que tengo un trabajo y la propuesta es que gano dinero y sobrevivo. Pero a partir de ahí yo quiero más. Es la pirámide laboral. Entonces, si tú no me das una propuesta donde yo esté cómodo, me voy. Ese es el punto en el que estábamos antes. Ese es el punto en el que estábamos antes. Y la gran renuncia venía por eso. Porque si no trabajo para ti, trabajo para el de enfrente. Y si no trabajo para el de enfrente, me voy a otro país. Y encima vivo aquí porque teletrabajo. Y si no, creo un infoproducto y lo comercializo. Y si no creo yo mi propio infoproducto, soy afiliado. Pero tengo redes, puedo emprender, tengo muchísimas oportunidades. Esto está cambiando otra vez. Y esto es muy peligroso. Con el jugador externo de la inteligencia artificial, que está acabando con ciertos trabajos, veíamos las barreras de entrada para ciertos perfiles. Bueno, se habla ahora de la gran permanencia, porque la tasa de renuncia en Estados Unidos ha llegado al 2%, que es la más baja en muchísimos años. ¿Qué está pasando? Que ahora la gente está viendo cómo está bajando en la pirámide. ¿Por qué? Porque ahora el mercado laboral está muy complicado. Ya no hay tantas oportunidades, porque si yo lo que hago lo hace una IA, entonces ahora quizá no tenga tanto poder para negociar ni para irme de la empresa en la que estoy. Y ahora se habla de la gran permanencia, que por un lado nos lo venden como que es estabilidad, como que voy a permanecer en este proyecto, compromiso, etcétera, etcétera, pero que tiene la parte negativa de la otra cara de la moneda, que es que no me puedo ir porque cada vez puede que tenga menos oportunidades en el mercado laboral. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero yo siempre digo que lo que pasa en Estados Unidos pasa en España a los meses o a los pocos años. Así que seguramente pase lo mismo aquí. Tengo 2 preguntas más, pero déjame que te dé los regalos que han preparado mis compañeras Teresa y Saray. Muchas gracias. Y para terminar, Juanjo, me gustaría preguntarte a qué has tenido que renunciar a nivel personal para conseguir tanto éxito a nivel profesional. Mira, lo primero, yo no sé si hay gente que pensará que yo tengo éxito profesional. Yo creo que la definición de éxito es única para cada persona. Éxito al final es hacer lo que tú quieres. Y yo creo que estoy en el camino. Yo hoy tengo la suerte de estar muy bien relacionado, de dedicarme a lo que me apasiona y de haber construido el estilo de vida que quiero tener. Y además sin dar nada por sentado. Yo hoy vivo teletrabajando, el trabajo no es un lugar para mí, que ya lo he dicho, pero no doy nada por sentado. Mañana Trump, Putin, quien sea, dicen que no se viaja más y no se viaja más. Y tengo que volver a adaptarme y redefinir el éxito. Entonces, yo, para mí, creo que tengo éxito, pero porque el éxito lo he definido yo para mí, sin compararme con nadie. Y a partir de ahí, ¿a qué he tenido que renunciar? A muchísimas cosas. Yo creo que, como todo el mundo que quiere algo que merezca la pena de verdad, tienes que pensar a largo plazo. Y pensar a largo plazo significa tomar decisiones a corto plazo que puede que no te gusten. Tú tienes que intentar verlo como parte del puzzle, parte del proceso y parte del camino. Pero, ¿qué te voy a decir? Pues que hay días en los que he trabajado 14 horas y que la salud mental ese día no me acompañaba tanto como otros días. Pues claro, he tenido que renunciar. Pero fíjate, he querido hacer ese sacrificio
por un bien mayor, porque yo veía en el largo plazo que podría conseguir esto que para mí hoy es éxito, que es relacionarme bien, dedicarme a lo que me gusta, poder viajar. Y si te levantases mañana y tuvieses que empezar de cero, sin empresa y con 0 seguidores en redes sociales, ¿qué harías? Yo si tuviera que empezar otra vez en recursos humanos, me obsesionaría con la experiencia del cliente y con ser diferente. ¿Eso quiere decir? Mira, ahora con las redes sociales vemos muchísimas copias y todavía más con la inteligencia artificial. Y ojo, no me parece mal, porque si tú no sabes por dónde empezar, tienes que copiar al que está haciéndolo bien y decir, bueno, yo quiero llegar hasta donde esa persona, pues voy a fijarme y voy a copiar y voy a aplicar. Una cosa es copiar y inspirarme y otra es plagiar, ¿no? Pero lo que te va a dar ese plus es tu autenticidad, ser diferente. Y yo cuando empecé en redes sociales, en LinkedIn, mi obsesión era ser diferente. Y lo conseguí. Y yo creo que por eso tuve éxito tan rápido. Luego ya, pues bueno, ha ido evolucionando el tema, pero me obsesioné con ser diferente. Headhunter sin traje y corbata. Sí, cuando tú pensabas en un headhunter, tú pensabas en alguien con corbata, traje, una persona muy mayor, con un reloj caro, y yo decía, mi trabajo no es elitista, mi trabajo es como el tuyo. Y hago lo que hace un headhunter. Y yo soy de Albacete y lo digo con J, que es hacer entrevistas a perfiles directivos. Y yo hacía una entrevista a una chica con una camiseta de Los Simpson y a lo mejor llevaba otra del Crash y hablábamos el mismo idioma y yo era headhunter y no llevaba un reloj de $10.000. Y yo quería compartir eso con la gente y tener sentido del humor y tener ese toque ácido, irónico y divertido para contar lo que yo hacía y cómo podía ayudar a la gente con mi trabajo. Y eso fue lo que revolucionó en su momento mi cuenta y mi perfil de LinkedIn. Y me obsesioné con ser diferente. Yo quería ser diferente y ser auténtico. ¿Y lo has conseguido? Bueno, parece que sí. De momento no he visto a nadie hacer cierto tipo de contenido que hago yo, porque creo que el sentido del humor no está reñido con la profesionalidad. Y igual que te puedo dar un consejo que te puede cambiar tu percepción del mercado laboral o incluso tu vida profesional, también me encanta el humor y has visto sketches míos y soy el Iron Man de los recursos humanos y subo montajes con la IA y subo vídeos de DJ Marle. O sea que, bueno, pues al final se trata de ser divertido, auténtico y darle una experiencia buena a la gente. Totalmente. Pues hasta aquí, Juanjo, el podcast de hoy. Gracias por venir desde Albacete y por tu tiempo. Yo personalmente he aprendido mucho de esta charla. Y un último recordatorio, a los que estéis viendo el episodio, que le den al botoncito de suscribirse, un like y un comentario. Y si hay algún último mensaje que quieras dar. Bueno, gracias por esta invitación y bueno, si nos estáis escuchando o viendo y queréis cambiar vuestra vida profesional, el momento es ahora. El mejor momento no existe, lo tienes que crear tú, así que da ese primer paso, que lo importante es que lo des. La dirección, ya veremos qué pasa, pero hay que dar el primer paso. Efectivamente. Pues muchas gracias.